gracias al Señor por permitirnos estar aquí, decía hace un momento, y también por la oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes este segundo capítulo de la serie de Ruth, y a la cual he titulado El Encuentro, porque pues vamos a ver más adelante este clímax en donde Boaz se encuentra con Ruth. Entonces ya lo iremos viendo en el desarrollo. Y como lo había comentado, está basado en Ruth, todo el capítulo, que trae 23 versículos, del 1 al 23. Entonces, pues vamos a comenzar. Y bueno, antes de comenzar de lleno con la lectura, quisiera compartir con ustedes este pequeño cuadro de la definición acerca de algunos conceptos, pues que ahorita con el tema de Ruth, bueno, con este libro, pues hemos estado tocando, ¿no? Los conceptos como de migración, inmigración y emigración, que de repente son conceptos que a veces no es como muy común que nosotros percibamos alguna diferencia, pero bueno, aquí podemos ver su definición. Por ejemplo, la primera que habla acerca de migración se define como el movimiento que una persona, grupo o animal realiza de un determinado lugar a otro, ¿no? Y entra dentro del ámbito de país o de región. Y puede aplicarse tanto en personas como en animales, y el tiempo en el que aplica este concepto de migración puede ser permanente o puede ser temporario. Y bueno, ahí viene el origen también del latín migrare, que significa cambiar de residencia o moverse. El siguiente es inmigración. En este hay un cambio en la definición, ya que en este es la entrada de una persona en un país extranjero para establecer una nueva residencia. El individuo que inmigra pues se llama inmigrante y entra del ámbito de país y puede aplicar pues en personas, ¿no? Y el tiempo normalmente es permanente en cuanto al tema de inmigración, y también viene ahí el origen del latín immigrare, que significa venir de un lugar para establecerse en otro. Y finalmente el concepto de migración, que consta más de la salida de una persona de su país de origen para vivir en otro. El individuo pues que emigra es llamado emigrante, también aplica dentro del ámbito del país, y se aplica para personas y en un tiempo permanente. De igual manera viene ahí el origen del latín emigrare, que significa trasladarse de un lugar a otro, ¿no? Entonces, básicamente, pues esos conceptos son a veces conocidos por nosotros, pero aquí ya hay una definición más clara acerca de cada uno de ellos, ¿no? Y pues tomando en cuenta estos conceptos, quisiera compartir con ustedes este pequeño artículo que encontré en de una asociación que son especialistas en la formación para el sector no lucrativo. Se llama PROADE, esta organización, que significa Promotora de Ayuda al Desarrollo. Aquí está la página por si quieren leer el artículo completo. Y este artículo se titula Extranjero o Inmigrante. Y este artículo habla, bueno, está escrito por Laura Caorsi, que es una periodista uruguaya, pero que vive en España. Y ella habla acerca de estos dos conceptos, tanto de extranjero o inmigrante, y cómo la sociedad, dependiendo de si considera a la persona extranjero o inmigrante, lo trata, ¿no? O se tratan a estas personas. Entonces, no está todo el artículo, pero he seleccionado una parte para leerla con ustedes, y dice lo siguiente la escritora Laura Caorsi, dice: hace 5 años que vivo lejos de Uruguay y todavía no me decido. No sé si quiero ser extranjera o inmigrante, o las dos cosas a la vez. En realidad sé que soy dos cosas: extranjera porque nací en otra parte, e inmigrante porque siendo de otra parte me quedé a vivir aquí, hablando de España. Supuestamente esa es la única diferencia. Un inmigrante es un extranjero que en vez de volver a su casa con unos cuantos souvenirs en la maleta, elige afincarse en un país que no es el suyo. Pero claro, una cosa es el diccionario y otra cosa la vida diaria, que va por donde le da la gana y se salta las reglas que quiere. Es evidente que la palabra inmigrante ha adquirido una connotación negativa que es casi como un insulto. El rótulo de inmigrante se reserva para esta gente, la pobre, mientras que la etiqueta de extranjero es una cosa distinta.
Extranjero es un alemán, un inglés o cualquier nórdico europeo, ya sea turista o residente en España, algo que se da con frecuencia en las provincias del sur, donde hay buen clima y auténticos barrios con colegios y con bares tipo injertos culturales. Y termina diciendo en este artículo: si me equivoco, pido disculpas, pero a veces vamos por la vida creyéndonos mejor que el resto y ni siquiera nos damos cuenta. Lo feo empieza cuando nos toca estar del otro lado. Y bueno, ahí está la página por si quieren leer todo el artículo completo, pero básicamente este artículo toca el tema de la oposición de estos dos conceptos de inmigrante y extranjero, ¿no? Y cómo la sociedad pues se refiere a ellos y los trata, dependiendo de cómo los define, si extranjero o inmigrante, ¿no? Algo que pues obviamente en México también podemos ver, podemos observar. Bueno, dejando esto de lado, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro segundo capítulo de Ruth. Y esta es la estructura que quisiera presentar en esta tarde con ustedes. Parecen muchas partes, pero en realidad tiene sentido ahorita que lo vayamos viendo y se vaya desarrollando. Vamos a estar viendo que en el versículo 1 se habla acerca del comentario del narrador. Luego, posteriormente, en el 2 y en el 3, lo he titulado La acción. En estos versículos 2 y 3 vamos a ver la presencia de dos personajes principales, que es Noemí y Ruth. Después de los versículos 4 al 7, lo he titulado Indagando, y en este caso vamos a ver dos personajes, que es Boaz y Ruth. Después de los versículos 8 al 17, lo he titulado El Encuentro, y es ahí como el clímax de esta parte del capítulo 2, y también vamos a estar viendo estos dos personajes, Boaz y Ruth. Finalmente, los versículos del 18 al 22 lo he titulado La Esperanza, y vamos a ver nuevamente estos dos personajes que vimos al principio, que es Noemí y Ruth, y finaliza así como iniciamos, versículo 23 con el comentario del narrador. Entonces, pues vamos a comenzar con el versículo 1. He tomado la versión Nueva Biblia de las Américas, por si pueden tenerlo ahí, pero si tienen otra versión está también muy bien. Entonces vamos a comenzar. Oh, ahí está, muy bien. Entonces quisiera pedirle no sé, a Keila, que si me podría ayudar con el versículo 1 de capítulo 2 de Ruth, por favor. Sí, desde ahí, por favor. Pero en tu Biblia, es que sí, la lectura de la Biblia, por favor. Sí, 2, 1. Vamos a comenzar con el primer versículo. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz, que era pariente de el esposo de Noemí. Bueno, gracias. Muy bien, es interesante que en el primer versículo solamente esté el comentario del narrador, ¿no? Voy a leer esta versión que tengo, que es Nueva Biblia de las Américas. Dice: Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz. Ese es el inicio de este capítulo y es el comentario del narrador, y es muy importante. Le da sentido al relato que vamos a ir desarrollando en este tiempo y nos ofrece pues un breve comentario que va a ser importante para comprender el resto del relato. Y hay unos puntos que podemos destacar en este comentario del narrador. Uno es la existencia de un familiar cercano de Elimelec, que es el difunto esposo de Noemí. No sabemos exactamente cómo estaban relacionados o emparentados, pero lo estaban. Al menos en este comentario podemos ver eso, y que era un pariente pues muy cercano. También nos da información acerca de la posición de este hombre, que era un hombre con mucha riqueza, así como su nombre, que era Boaz. Y aquí se introduce una palabra muy importante, que es un pariente, ¿no? Una palabra importante en el libro de Ruth, que es la palabra
antigua hebrea goel, que quiere decir pariente, pero va más allá, profundiza más esta palabra, más allá de simplemente un pariente, sino que quiere decir que vos era un pariente cercano con las posibilidades de fungir como un redentor y que podía ayudar a sus parientes en necesidad, ¿no? Y esto viene con base al Torá, que viene el Levítico 25, del 25 al 28. Vamos a estar viendo algunas referencias bíblicas, igual por si quieren ahí estarlas anotando. Entonces, Levítico 25, voy a darle lectura, donde habla acerca de este pariente redentor. Dice así: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien habían vendido la tierra, y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo. Pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor volverá a su posesión. Entonces, este tema acerca del pariente redentor, pues ya venía siendo escrito, ¿no? Dios lo había instituido de esa manera. Y es impresionante, ¿no? Ver cómo el cuidado de Dios con esas personas en necesidad. Y pues en esta introducción del comentario del narrador, me gustaría también destacar algunas cosas importantes. Y es que al inicio de la presentación de la serie de Ruth, Rebe nos compartía, ¿no?, que se desarrollaba toda esta historia en el tiempo de los jueces. Entonces era una época de hambruna, era una época difícil, ¿no? Y ver este comentario creo que no podemos dejarlo pasar así a la ligera, porque nos muestra cómo Dios había obrado de manera bondadosa para el pueblo de Israel. No solamente había cambiado su situación y no habían perecido de hambre, sino que también les había provisto más. Y lo podemos ver en el ejemplo de Boz. O sea, Boz llegó a ser un hombre rico, llegó a ser un hombre que tenía bienes, pero todo pues gracias a la bondad de Dios, ¿no? Entonces, pues es bueno poder tomar en cuenta este punto de Dios cumpliendo su promesa, de Dios siendo bueno para con su pueblo, a pesar de que su pueblo no lo merecía, ¿no? Porque en esta época de los jueces vemos como el pueblo de Israel pues muchas veces fue rebelde, muchas veces fue en contra de Dios, ¿no? Y se fue en pos de ídolos, pero Dios sigue cumpliendo su promesa, sigue siendo fiel a su promesa y sigue siendo bueno para con ellos. Y también obviamente el tema del pariente redentor, que pues también es un tema del cuidado de Dios hacia los más necesitados, ¿no? Y bueno, va a ser un tema que se va a ir desarrollando también más adelante, el tema del pariente redentor. Entonces, antes de continuar con la siguiente parte, me gustaría que reflexionemos acerca de este pequeño comentario del narrador, ¿no? Y pensando en lo que hemos leído y reflexionado, preguntar esto: en las situaciones difíciles que he tenido que enfrentar, ¿ha permanecido firme mi fe en Dios? Recordemos que Noemí y su familia tuvieron que salir de Belén por lo difícil que estaba la situación. Y una de las personas que permanecieron fue Boz. Y cómo Dios respondió con fidelidad a esas personas que habían permanecido en Belén, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, cuando pasamos tiempos difíciles, cuando pasamos situaciones complicadas, ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Permanece fiel en Dios? Sabemos que a pesar de la dificultad, Él va a venir y ser fiel a su promesa, ¿no?, de cuidado hacia nosotros. Y también, siguiente pregunta: ¿de qué manera he visto presente el gesed de Dios en mi vida? Esa misericordia, esa bondad, esa fidelidad, generosidad de Dios, ¿no? Tanto en mi vida, en mi familia, aún en nuestro país, ¿no? Que ha sido también muchas veces desobediente a Dios, pero que Dios ha mostrado su fidelidad, ¿no?
Y he agradecido por ello o lo he pasado por alto. Entonces reflexionemos en estas preguntas. Y vamos a dar lugar a la siguiente parte, que ahora sí vamos a comenzar con los siguientes versículos, que es el 2 y el 3. Y esta parte pues la he titulado la acción. Como les comentaba al principio, vamos a estar viendo dos personajes principales, que es Noemí y Ruth. Entonces, si me pudieran ayudar, Gina, ¿me podrías ayudar a leer versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Ruth, por favor? Adelante. Gracias, gracias, Gina. Bueno, es interesante ver cómo Ruth había decidido quedarse con Noemí, ¿no? Es lo que vimos hace 8 días, cómo Noemí había decidido quedarse Ruth había decidido quedarse con Noemí e ir con ella a Belén a vivir, ¿no? Pero no termina ahí esta decisión de Ruth, sino que ahora ella pone en acción esta decisión y nos relata estos 2 versículos que Ruth sabía y reconocía la necesidad que había ahora en estar solas, ¿no? Junto con Noemí en este lugar. Entonces, Ruth le dice a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella respondió: ve, hija mía. Y podemos entender esto un poco mejor cuando pues recordamos que en el Torá ordenaba a los agricultores en Israel no cosechar completamente sus campos, sino dejar para los pobres y extranjeros. Y aquí viene igual otra cita, que es Levítico 19, 9 y 10, que igual voy a dar lectura. Solamente son 2 versículos. Y dice: mis estatutos guardarán. No juntarás 2 clases, perdón, estoy en el 19, el 9, perdón. Cuando ciegues la cosecha de tu tierra, no cegarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu cosecha. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces, estaba esta instrucción para los agricultores en Israel, pues que no cosecharan toda la tierra, sino que tenían que dejar y pensar en los pobres y en los extranjeros. Entonces, toma más sentido, pues esta petición que le hace Ruth a Noemí, de que la dejara ir a los campos y poder espigar lo que habían dejado los segadores. Entonces, vemos aquí pues algunos puntos importantes a resaltar, y una de ellas es acerca de la iniciativa de Ruth, ¿no? Ella pues era consciente de la necesidad que tenía tanto ella como la que tenía su suegra, y sabía que podía ser menospreciada por ser extranjera en Belén, pero eso no la detuvo, o sea, no la detuvo para poner en acción pues este trabajo, esta decisión que ella había hecho de seguir con su suegra y ponerse también a trabajar. Aquí hay otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, y en esta dice: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Y bueno, existía el conocimiento de la ley, no sabemos de qué manera, pero Ruth conocía la existencia de esta ley. Y detrás de ella pues era evidente también esa bondad y esa obra de Dios pues a través de las personas, y no necesariamente por hechos sobrenaturales o milagrosos, ¿no? Cómo Dios también utiliza a las personas para poder proveer a otras.
y eso es muy lindo, y de esa manera también creo que Ruth podía conocer mucho mejor a este Dios que había decidido seguir. Y hay otra parte muy interesante en estos versículos que dice, y fue a la parte del campo que pertenecía a vos, que era de la familia de Elimelech, ¿no? Cuando yo leía esta parte del capítulo 2, decía, es mucha coincidencia, ¿no? No puede ser posible tanta coincidencia que llegue Ruth al campo en donde está vos, en donde está el pariente redentor, ¿no? Quien puede ayudarles. Entonces, eso me hace pensar mucho en el control de Dios sobre las esferas de la vida. Aun cuando para nosotros a veces pueden ser casualidades, creo que podemos pensar en la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la vida. Entonces, la llegada de Ruth al campo de Bos era esa evidencia de la mano providencial de Dios totalmente guiando a Ruth. Y también una parte importante a considerar es que nosotros como lectores, cuando leemos este tipo de partes en el relato, pues podemos preguntarnos cómo fue posible tanta coincidencia, ¿no? Es obvio que no hubo ahí alguna manipulación o algún esfuerzo humano. Entonces podemos atribuir todas estas acciones al acto de Dios, ¿no? No es que Ruth ya sabía, ¿no?, que estaba por ahí un pariente redentor y tenía que ir a acercarse a él, ni nada por el estilo, sino que es Dios quien le estaba guiando aún sus pasos en esta decisión que ella había hecho, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos que podemos tomar en cuenta en estos versículos 2 y 3 en la acción, cuando Ruth decide ir y trabajar segando. Y de igual manera, no quisiera dejar pasar estos dos versículos para que podamos reflexionar en algunas preguntas. Una de ellas es, ¿de qué manera hemos permitido que Dios use nuestras vidas para mostrar su gracia a otros, ¿no? Pensando en esta manera en la que Dios cuidaba de los más necesitados, pero usando a las propias personas, ¿no? O hemos caído en pensar en el trabajo como una manera de satisfacer solo nuestras propias necesidades. Siguiendo en esta línea, ¿cómo y delante de quién hemos recibido gracia? Ya sea en el trabajo, en la universidad, dentro de la propia familia. O hemos caído en no aceptar la ayuda o consejo y creernos autosuficientes, ¿no? Podemos estar como en los dos puntos. Y finalmente, pues este comentario, pues seamos animados a conocer la mano providencial de Dios en las diferentes casualidades de la vida, en aquellas personas y situaciones que llegan y obran para el cuidado y edificación en nuestras vidas y en nuestra participación para mostrar la gesed de Dios hacia otras personas, ¿no? En otras personas. Entonces, esto pensando en cómo Dios cuidaba de los más necesitados, ¿no? Y se preocupaba aún por ellos y cómo proveía al pueblo de Israel para que estos a su vez pudieran proveer para otros que lo necesitaban. Entonces, esos son los versículos 2 y 3. Entonces, vamos a continuar. Y ahora vamos a los versículos del 4 al 7. Si me pudiera ayudar, Tania, por favor. Vania, perdón, ¿me podría apoyar con los versículos del 4 al 7? Gracias. Mientras estaba allí, llegó voz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó, no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Gracias. Gracias, Ana.
Bueno, en estos versículos del 4 al 7, esta parte la he titulado Indagando. Vemos cómo Boz llega a su campo a supervisar el trabajo y dice esa parte, que llegó y dijo a sus segadores, el Señor sea con ustedes. Aunque la palabra Gesed aparece solo 3 veces en el libro de Ruth de manera textual, creo que podemos ver en lo que se va desarrollando, pues presente esa palabra en la bondad, en la fidelidad, en la lealtad y misericordia de Dios, pero reflejada en algunos personajes, ¿no? Y en todo el libro a través del carácter y la respuesta de varios personajes, en este caso de Boz. Y me impresiona su saludo de Boz, el Señor sea con ustedes, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos, ¿no? Creo que en este saludo podemos ver muy notable el carácter de Boz, ¿sí? A través de sus palabras. Era un buen patrón que bendecía a sus trabajadores y ellos en respuesta a esa bondad también eran bondadosos de la misma manera, ¿no? Ellos respondían, el Señor te bendiga, les bendiga, que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces, por su forma de saludar a sus segadores, pues Boz demostraba que Dios estaba presente en todas sus conversaciones, en sus relaciones, en su vida diaria. Y eso es muy hermoso. Creo que algo de esto nos comentaba Rebe en la introducción de este libro, ¿no? Que vamos a estar viendo cómo en el diario vivir la gente puede bendecir a otros, puede estar ahí bendiciendo a las personas. Y este es un claro ejemplo de Boz bendiciendo a sus trabajadores, a sus segadores, y ellos respondiendo de la misma manera. Y después de ahí, proseguimos con los versículos y viene esta pregunta que hace Boz. ¿De quién es esta joven? ¿No? Llega al campo y de repente ve a una mujer que destacaba entre todas, porque Boz le pregunta a sus siervos, ¿de quién es esta joven? ¿No? ¿De qué familia es esta muchacha? Dice en alguna otra versión. Y pues era una pregunta comprensible para esa época en que la mujer, pues debido a su condición social, dependía necesariamente de su padre, esposo o hermano. Entonces pregunta a Boz, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es esta muchacha? Pues él tratando de saber, pues de dónde había salido esta persona, ¿no? Entonces, y ya después vemos la respuesta del siervo a cargo de los segadores que responde, es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento, ¿no? Y viene aquí esta parte, de la respuesta, ¿no? que le da el jefe de los segadores a Boz. Y le dice, esta muchacha vino y me dijo que la dejara espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas, ¿no? Bueno, solamente para entender un poco mejor qué es una gavilla, pues es un conjunto agrupado de espigas, sea de trigo, cebada o algún otro cereal, que se formaban después de ser segado, ¿no? Entonces es un poco más grande que un manojo, al menos eso leí, pero para entender por qué estaba diciendo esto Ruth, ¿no? Dice, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Aquello que se había caído, aquello que había quedado, lo podían recoger ellos como extranjeros. Y dice, ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. La manera en la que le responde este siervo a Boz. Y bueno, podemos ver en todo lo que le dice el siervo a Boz, pues detalles importantes que resumen el carácter de Ruth. Muestran su compromiso, su persistencia, su esfuerzo, su trabajo, su valor, ¿no? La decisión que había tomado no solamente era de acompañar a Noemí hasta Belén, ¿no? Sino también tener que trabajar duramente. Ella entendía su situación, ¿no? Y por aquí podemos ver un carácter pues de mucho compromiso de parte de Ruth, de esa decisión que había tomado desde que decidió dejar su casa,
e irse con Noemí. Entonces, eso es lo que podemos ver en esta parte que he titulado Indagando, ¿no? Donde Boaz ve por primera vez a Ruth. Y en esto, pues quisiera también que pudiéramos reflexionar en algunas preguntas, ¿no?, que han salido pues en respuesta a esta lectura que hemos hecho de estos versículos. Y dice, ¿qué tanto está Dios presente en nuestras relaciones personales diarias? Hablando de saludos, de tratos, de conversaciones. Esto pensando en la manera en la que Boaz se dirigía a sus empleados, ¿no? A estas personas que le ayudaban, ¿no? ¿Qué tanto bendecimos a otros, hermanos? Que son preguntas buenas que nos podemos hacer pensando en este relato, ¿no? ¿Qué tanto está Dios en nuestras relaciones personales y diarias? Y también, ¿qué demuestra nuestra manera de trabajar a los demás? Esto pensando en cómo Ruth estaba trabajando y la gente la veía, ¿no? Preguntaron por ella y la gente supo decir cómo estaba trabajando, de qué manera estaba trabajando. Y ahora, yendo un poco más profundo, ¿no? Trabajamos con compromiso, con persistencia, con organización o con flojera, insatisfacción, enojo, ¿no? Y si profundizamos más, cómo nuestro carácter frente al trabajo da testimonio de Dios a otras personas, ¿no? Entonces creo que es bueno poder pues meditar en esas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos dar a conocer a Dios también a través de cómo es nuestro carácter y cómo son nuestras relaciones personales, ¿no? Delante de otras personas? Entonces podemos estar reflexionando en esto. Y bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos en esta parte que he titulado El Encuentro, que está basado en los versículos del 8 al 17. Entonces, nos hemos quedado en donde Boaz ve a Ruth. Ahora vamos del 8 al 17. Y Rebe, ¿nos podrías apoyar leyendo esos versículos, por favor? Ok. Del 8 al 17. Gracias. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y Boaz respondió y dijo: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boaz ordenó a sus siervos diciendo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja y no la reprendan. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como una efa de cebada. Gracias, Rebe.
Bueno, en estos versículos podemos ya ver este encuentro que tiene Boz con Ruth. Anteriormente solamente Boz había pues indagado y preguntado que quién era esta joven, ¿no?, que estaba ahí trabajando en su campo. Pero en estos versículos vemos cómo Boz se acerca a Ruth y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ¿no? Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas, ¿no? Entonces aquí vemos el versículo 8. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. Entonces, es muy impresionante ver cómo la primera impresión y respuesta de Boz hacia lo que le habían contado acerca de Ruth es esta misericordia, ¿no? Es esta manera de decirle: no vayas a espigar a otro campo, ¿no? Quédate aquí donde yo pues puedo proveerte. Quiero que te quedes en este lugar, ¿no? Sigue a mis criadas, y donde ellas siguen, tú también ve y síguelas, ¿no? Entonces, vemos un punto importante, la importancia de la compañía. Ruth era una mujer extranjera en Belén, ¿no? Y muy posiblemente pues no había compañía de otras mujeres para ella, pues estaba sola. Y hay aquí una pregunta: ¿has sentido soledad en algún momento? Bueno, no sé si algunos de nosotros hemos sentido soledad en algún momento, pero Ruth la estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Era extranjera en un lugar pues completamente diferente, ¿no? No conocía a nadie. Entonces, ver el cuidado de Dios hacia Ruth a través de Boz, y Boz diciéndole: no te vayas a algún otro campo, sino quédate aquí en compañía de mis criadas, ¿no? Fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas. El cuidado de Dios hacia Ruth, pues también viendo este compromiso que Ruth tenía hacia su suegra Noemí. Y otra parte de estos versículos dice, Boz dice: pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Y aquí podemos también ver un punto importante, que es la importancia de la protección, ¿no? La condición de Ruth era perfecta para que ella pudiera ser maltratada por otros, su condición de extranjera, ¿no? Pero Dios había guiado a Ruth hasta ese lugar, hasta el campo donde era el dueño Boz, para poder protegerla. Entonces, la mención de esta orden pues nos hace pensar que era un acto recurrente, o al menos existente, de que pues las personas trataban mal a los extranjeros o podían tratarlos mal, ¿no? Entonces, el cuidado de Dios hacia Ruth también entra en la protección, como Dios protege a Ruth y usa también a Boz para que él pueda interceder y ella pueda ser protegida. Y viene otra instrucción más que Boz le dice a Ruth, y es: cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. También podemos saber aquí la importancia del refrigerio, ¿no? Aún cuando uno trabaja de manera física, necesita un respiro, ¿no? Para entre todo el trabajo arduo. Entonces, pues tras el trabajo arduo que estaba haciendo Ruth, ella necesitaba también un respiro, y ella fue bendecida con eso también, y era un lugar digno para trabajar, es en donde Dios le había guiado, ¿no? Había obtenido en ese lugar a través de Boz compañía, protección y refrigerio también. Entonces, cuando vemos todo esto, pues creo que ahora entendemos que pues no era para menos que Ruth se sintiera indigna, ¿no? Ante todas estas muestras de afecto, de compasión, de bondad. Y tiene sentido porque Ruth piensa de esa manera, pero no se queda solamente ahí, sino que va más allá. Dice el versículo 14, que a la hora de comer, Boz le dijo a Ruth: ven acá, para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues ella se sentó junto a los segadores, Boz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Boz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan, ¿no?
Entonces, no se queda solamente en las instrucciones que Booz le da a Ruth de quedarse en su campo, de que siguiera a sus criadas, ¿no? Que tuviera también un tiempo de refrigerio, sino que además, a la hora de la comida, dice este relato que Booz le dice a Ruth, ven acá para que comas con nosotros, ¿no? Sé parte también de esta mesa, ven y quiero compartir contigo también estos alimentos, ¿no? Que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Entonces, ella se sienta junto a los segadores, junto a esas personas que trabajaban para Booz, ¿no? Y Booz les sirve. Aún esa escena creo que es impactante, ¿no? Booz le sirve a Ruth grano tostado y ella comió hasta saciarse y dice el relato que aún le sobró para ello. Pero no queda ahí solamente, sino que cuando Ruth se levanta para seguir trabajando, da otras instrucciones Booz a sus siervos y les dice, déjela espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja y no la reprendan. Entonces, la bondad de Booz no solamente es cuando Ruth está presente, ¿no? No es nada más a sus oídos, sino cuando Ruth sale de la presencia de Booz, él se queda a dar instrucciones también para el cuidado a Ruth. Y podemos ver acá, pues, que Booz escala a otro nivel, cuando vemos que le invita a comer y compartir el pan con él y con sus segadores. La muestra de un acercamiento mucho más profundo. Y en respuesta, Ruth acepta y es saciada para después seguir trabajando. Y Booz termina dando unas últimas instrucciones a sus siervos y va mucho más allá de lo que la ley requería, porque la ley hasta este punto pues se quedaba corto. O sea, Booz iba más allá de lo que la ley decía, ¿no? De lo que la ley requería respecto a la provisión para los pobres y los vulnerables, ¿no? Booz escala un poco más allá y da más a esta mujer extranjera. Entonces dice el versículo 17, terminamos esta parte del encuentro, Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado y fue como 22 litros de cebada. Entonces tenemos nuevamente aquí un pequeño comentario del narrador y ahora sabemos que la jornada de Ruth de trabajo pues fue larga, fue bastante larga y obtuvo una buena cantidad de cebada como resultado de ese esfuerzo que hizo Ruth. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte, quisiera solamente mencionar el versículo 13, en donde habla acerca de la respuesta de Ruth. Dice, entonces ella dijo, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. Muy bien, aquí. Creo que me pasé una parte. Ajá. Bueno, en el versículo 10 nos muestra este relato que Ruth, ante todas las muestras de generosidad, dice que baja su rostro y se postra en tierra y le dice a Booz, ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo extranjera? ¿No? Y podemos ver nuevamente, ¿no? Esta expresión de humildad de Ruth ante esta respuesta delante de Booz. Ella reconoce su condición y le muestra su gratitud de esa manera a Booz, postrándose en tierra y diciéndole, ¿por qué he hallado, ¿no? tanta gracia delante de tus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera? Y Booz le responde, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado con detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces, vemos aquí la respuesta de Booz, que él ya sabía y estaba al tanto de lo que Ruth había hecho,
cómo había dejado a su padre, a su madre y su tierra natal, ¿no? Algo que nos comentaba también el domingo pasado a Vania, ¿no? Que Ruth tenía familia, tenía a su padre, tenía a su madre, ¿no? Y ella había decidido dejar todo eso atrás y seguir a su suegra Noemí, ir con ella, acompañarla. Y todo esto, pues lo sabía Booz. Y en el versículo 12 podemos ver esta bendición que hace Booz a Noemí, a Ruth, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, ¿no? Entonces, me impresiona esta respuesta de Booz ante la pregunta de Ruth, de decirle, ¿por qué he hallado tanta gracia delante de tus ojos, no? Y Booz le dice, pues yo he escuchado todo lo que has hecho por tu suegra, toda la decisión que pues has tomado y todo lo que has hecho hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, me impresiona ver que Booz no había sido receptor de esa bondad de Ruth. O sea, Booz no había recibido de Ruth algo, sino que todo lo que había hecho Ruth con su suegra era el por qué Booz estaba tratando así a Noemí, ¿no? Reconocía que todo lo que había hecho Ruth era una muestra notable de Gesed, que Dios había visto y que iba a recompensar. Y finalmente Booz bendice a Ruth y compara la relación de Ruth con el Señor como la de un pájaro buscando refugio bajo las alas de su madre. Cuando comenta esta bendición, ¿no? Que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ya Ruth dice en el versículo 13, Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos, porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas, ¿no? Entonces, en este comentario, en esta respuesta de Ruth, vemos cómo él reconoce que el Dios de Israel le estaba mostrando su favor a través del trato amoroso de Booz, ¿no? Cuando Booz le dice a Ruth, que Dios te recompense, que Dios, que sea Él el que dé el pago completo, ¿no? A tu decisión, a tu bondad. Y responde Ruth, ya lo ha hecho, porque ha hallado gracia delante de tus ojos, ¿no? Entonces vemos cómo Dios estaba también usando a Booz para mostrar su gracia y su bondad a Ruth, ¿no? Y bueno, en esta parte ya la hemos visto, cuando invita a Booz a Ruth a comer y termina esta parte del encuentro diciéndonos que pues termina su jornada de trabajo Ruth, que fue muy larga y obtuvo una buena cantidad de cebada, como unos 20 kilos, o un poquito más, como resultado de ese esfuerzo. Y antes de pasar al último punto, me gustaría que reflexionemos también en esta parte acerca del encuentro que ha tenido Booz y Ruth. Y dice, es fácil pues ser generosos o bondadosos con aquellos que pueden regresarnos de vuelta a la generosidad, porque así somos enseñados en nuestra cultura, ¿no? Hasta hay un dicho que conocemos, dando, dando, dice pajarito volando, ¿no? O sea, por aquí tú me das, yo te doy, pero tú también me tienes que regresar, ¿no? Es así como nos enseña nuestra cultura. Pero la pregunta es, ¿mostramos bondad a aquellos que no pueden pagarnos? ¿Reconocemos que también nosotros hemos recibido la gesed de Dios sin merecerla? Y aquí están algunos versículos, ¿no? Que hemos leído al inicio de esta reunión, algunas citas, que es Deuteronomio 26 del 1 al 19 y Lucas 12 del 13 al 21, ¿no? Que hemos leído con anterioridad. Y me gusta porque en las instrucciones que Dios le hace al pueblo de Israel, le dice, recuerda que así como ustedes fueron extranjeros, ¿no? Así son estas personas. Cuando ustedes vean a un extranjero, recuerden que ustedes también fueron extranjeros en Egipto.
No se olviden de eso. Y en Lucas podemos ver también esta advertencia ante la avaricia, de decir, no seas avaro, o sea, no quieras hacer riquezas para ti mismo, porque en eso no consiste la vida. Este no es el valor de la vida en las riquezas ni en los bienes, ¿no? Entonces, pensando en esto, ¿cuántos de nosotros pues hemos sido bondadosos, somos bondadosos, ¿no? Con otras personas, pues que no nos pueden regresar lo mismo, ¿no? Nos pueden dar un pago por ello. Y también en esta parte, pues reconozcamos que nosotros también hemos recibido el amor y la bondad de Dios sin merecerlo. Así como Ruth lo dice a vos, ¿no? Yo no merezco tanta bondad, ¿no? ¿Por qué lo has hecho de esta manera? Entonces, ir más allá de cumplir nuestra buena obra del día es lo que nos enseña el carácter de vos. Busquemos oportunidades para bendecir a otros sin esperar nada a cambio. Podemos tomar esta enseñanza dentro de muchas otras, ¿no? Y bueno, para finalizar, están los últimos versículos del 18 al 22, que he titulado La esperanza. En esta vemos nuevamente en escena a Noemí y a Ruth. Entonces, quisiera pedir a Julio si me puedes ayudar a leer estos versículos del 18 al 22, por favor. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. ¿Dónde trabajaste hoy?, le preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te ha ayudado de esta manera. Ruth le contó a su suegra con quién había estado trabajando. El hombre con quien he trabajado se llama Booz, le dijo. Y Noemí le contestó, que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotras y por eso es uno de los que tiene el deber de protegernos. Ruth añadió. También me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera, hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo para que nadie te moleste. Gracias. Muy bien, bueno, en estos versículos del 18 al 22, dice el versículo 18, y como ya lo ha leído Julio, ella lo tomó y fue a la ciudad, hablando de todo lo que había ganado, ¿no? De su esfuerzo, todo aquello que había espigado. Dice que lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. También Ruth saca aquello que le había sobrado después de haberse saciado, después de haber comido con Booz y se lo dio a Noemí, ¿no? Entonces su suegra, pues sorprendida, le pregunta, ¿dónde espigaste, no? ¿Y dónde has trabajado hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y aquí hay un pequeño comentario que he hecho. El fruto de ese día de trabajo fue tan sorprendente que Noemí, admirada, alabó y bendijo a Dios, reconociendo la mano provisora de Dios en medio de un contexto de infidelidad de Israel hacia Dios. Había personas bondadosas que temían a Jehová, ¿no? Entonces, la respuesta de Noemí ante pues esta buena noticia de Ruth, había llegado del trabajo, había una persona que le había extendido la mano, que le había permitido cegar en su campo, y Noemí reconoce la bondad de Dios y bendice al Señor y le dice, bendito sea aquel que se fijó en ti, ¿no? Admirada, pues alaba a Dios y sabe que Dios es el que ha permitido de alguna manera que Ruth pudiera acceder a este campo y pudiera trabajar, tomando en cuenta las dificultades que tenía Ruth por ser extranjera, ¿no? Entonces, posteriormente, Ruth le informa a su suegra con quién había trabajado y dijo, el hombre con quien trabajé hoy
se llama Boz. Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad. Y aquí vemos presente la palabra Gesed nuevamente, ¿no? Sea bendito el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces, vemos que la bondad de Dios y su fidelidad no termina solamente en que le había provisto a Ruth un lugar donde trabajar y donde conseguir para la provisión, sino que además de eso, pues Noemí sigue alabando al Señor y bendiciéndolo al enterarse de que aquel varón bondadoso que le había extendido la mano a Ruth se trataba más ni menos que de Boz, ese pariente cercano del que nos habló el comentario del narrador del versículo 1, ¿no? El pariente redentor. Entonces, pues tanta coincidencia, pues era evidente obra de Dios. Y dice, las palabras de Noemí en alabanza a Dios son profundas. Reconoce que el gesed de Dios no les ha sido rehusado ni a ellas, ni a sus hijos y marido, ¿no? El nombre de su familia no sería borrado y olvidado. Había esperanza nuevamente. Dentro de esta escena, a veces me pongo a pensar cómo anteriormente vemos a Noemí, la misma Noemí, decir, ¿no? Ya no me llamen ahora Noemí, ahora llámeme Mara, porque ahora estoy desesperanzada, ¿no? El Todopoderoso me ha afligido, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora es esta mujer que alaba a Dios y reconoce su bondad, reconoce su gesed, y ella misma dice con sus palabras, no ha rehusado Dios su bondad, ni a los vivos ni a los muertos, ¿no? Y ahora es esta misma mujer que alaba a Dios, que reconoce que Dios ha estado ahí, aún en los momentos difíciles, que no la ha dejado, ¿no? Entonces, vemos ahora pasar de esta manera de ver las cosas de Noemí, ahora a esta manera, ¿no? De reconocer la bondad de Dios a pesar de las situaciones difíciles que había pasado. Había ahora esperanza y Dios había traído esa esperanza de manera pues muy providencial, ¿no? Y bueno, en el 21 y 22 pues podemos ver otro comentario que hace Ruth a Noemí y le dice, además, hablando de vos, él me dijo, debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth, su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Las palabras de Noemí pues denotaban una esperanza centrada en vos. Y la permanencia de Ruth en los campos de Boz fortalecía la posibilidad de que Boz decidiera redimir a Ruth y a su familia. Entonces, de esta manera, pues Noemí anima a Ruth y le dice, no te vayas de ese campo, permanece ahí, ¿no? Tómale la palabra a Boz, a este hombre bondadoso, ¿no? Debes de estar cerca de sus siervos, pues como dijo Boz, hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y bueno, aquí termina esta última, bueno, la penúltima parte que pues he titulado la esperanza, porque pues ahora ya existe esa esperanza, ya están cerca de ese familiar, de ese pariente redentor. Y terminando, vamos solamente a finalizar con el versículo 23, ese lo leeré yo, dice... Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Boz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Entonces, así como al inicio, en el versículo 1, el versículo 23 es el comentario del narrador, y pues
finaliza, ¿no?, este capítulo con este comentario, y sabemos que Ruth pues sigue trabajando cerca de Booz por un buen tiempo hasta que termina la cosecha de cebada y de trigo. Entonces, pues la pregunta aquí que podemos hacernos es, pues, ¿qué pasará con esa esperanza, ¿no?, de Noemí y Ruth de recibir el favor de Booz como su pariente redentor, como ese pariente cercano que las puede ayudar? Y bueno, una conclusión solamente que quisiera compartir pues con ustedes. Pues la historia de Booz y Ruth es un reflejo de una Gesed mayor y permanente, aquella que proviene de Dios. En este capítulo en especial, pues es evidente el desarrollo del tema de la bondad y bendición a través de las palabras y actos bondadosos de Booz, del Ruth y pues también de sus siervos, ¿no?, de Booz. Pero esto nos muestra una mayor Gesed que es otorgada a nosotros, quienes en otro tiempo pues éramos extranjeros y estábamos apartados de Dios, hasta que nuestro Redentor nos liberó de la esclavitud del pecado. Un tema pues que se seguirá desarrollando pues más adelante también. Y pues muchas gracias por su atención, y hasta aquí pues finalizamos esta exposición. Gracias.